Buenos días. Me gustaría que analizáramos hoy con algún detenimiento esta materia que es cómo ha evolucionado el interés casacional referido al urbanismo. Me gustaría decir que, con carácter previo, que venimos de un terreno complicado. Esto que llamo yo aquí el problema general del urbanismo y el problema específico del urbanismo y su escala de fuentes. Vamos a ello. Partimos de una complejidad, la general, dificultades de saber cuál es el interés casacional objetivo, dificultades para encontrar los criterios de su fijación, el score o el porcentaje de admisión que fija el propio, la propia página web del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y añadimos a todas esas que son generales a la casación el problema del urbanismo. ¿Por qué? Bueno, primero porque hemos tenido que construir una normativa estatal que aglutina figuras que tratan de dar realidad a esto que están viendo, la igualdad de los derechos, el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, pero que están al margen de los instrumentos convencionales en los que nos hemos movido. Quiero decir que hay una esencia entre la idea central es que hay una esencia entre las figuras del legislador urbanista autonómico y la del Estado. La del Estado por arriba y sin prejuzgar, por ejemplo, el planeamiento, que es donde nos vamos a situar en la mayor parte de esta conversación. Es clave entender que esto enlaza con un concepto que es el de actuaciones edificatorias, que está en la ley del suelo y que nos importan los dos preceptos que aquí ven. De un lado, el precepto relativo a la nueva edificación y la sustitución de la edificación, y por otro lado el que introdujo la ley de las famosas 3R, que es el de la rehabilitación edificatoria. Bien, este concepto lo dejo ahí apuntado porque es un enorme paraguas en el que nos vamos a sentir a continuación muy vinculados en función de lo que vamos a ir analizando. Esta es la idea de las facultades del suelo y básicamente he intentado aquí pintarles un poco cómo se produce esta referencia. El texto refundido de la ley del suelo, concepto clave, actuaciones urbanísticas, concepto o forma de protegerlo clave, el recurso de casación. Frente a eso, clases de suelo, clases de planeamiento, sistemas de ejecución en leyes autonómicas y su recurso, como ven allá a la izquierda, es exclusivamente un recurso autonómico. Bien, aquí tienen un intento personal de caracterizar el esquema. Y antes les decía, la palabra clave en la jurisprudencia empieza a ser las actuaciones de transformación. Aquí se había planteado en esta sentencia de febrero del 2020, se había planteado ni más ni menos que cuál era la vigencia y la oportunidad del concepto de suelo consolidado y si por tanto el suelo consolidado, el edificado y aquel que ha sido urbanizado, era un intangible frente a la actuación posterior. Históricamente nos habíamos movido así. Aquí tienen la referencia de las leyes anteriores y básicamente esta sentencia que están viendo, dice, no, mire usted, yo no me voy a mantener en esa línea, me voy a mantener en la línea de que para mí
lo que es determinante no es si el suelo o no está consolidado, sino el tipo de actuación con la que yo voy a incidir en el suelo. Y en concreto, eso es lo que le lleva a hablar de la actuación urbanística como el elemento nuclear de esta relación. Por tanto, no es si eres consolidado o no, sino el tipo de actuación. De hecho, han acuñado, al hilo de la vieja jurisprudencia que empezaba a hablar de crear ciudad, ahora lo que dicen es, no, aquí no estamos hablando de crear ciudad, estamos hablando de cómo mejorar la ciudad. Si la mejora va ligada a una actuación de las de rehabilitación, reforma, estas que hemos señalado, a partir de ahí no hay ni siquiera el intangible del suelo consolidado. Eso es una transformación importante porque inmediatamente se planteó el problema de la propiedad. ¿Vale? Pero si usted me dice que ni mi casa hecha deja de ser un intangible, ¿dónde está el derecho a la propiedad? Bueno, pues aquí tienen un análisis hecho por el Tribunal Constitucional en la sentencia 148-2012, donde viene a insistir en que la función social de la propiedad está determinada por el conjunto de las actuaciones que son posibles de realizar en el mismo. Aquí tienen el concepto de transformación urbanística como elemento que puede nuclear el sistema. Y aquí tienen incluso también que el propio Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el carácter de consolidado o no consolidado y si existía o existe realmente un límite que impida. Aquí tienen finalmente la referencia a la mejor ciudad, a mejorar la ciudad como el elemento, digamos, filosófico que sirve para las actuaciones de transformación y que se coloca en un plano superior desde el punto de vista lógico y formal al del urbanismo convencional. Esta sentencia, que es muy importante, yo se la intento resumir en estas tres ideas. En primer lugar, la primera idea sería el que a partir de ahora lo determinante no es la clasificación del suelo, sino la actuación que yo impongo sobre el mismo. En segundo lugar, el valor de la evolución jurisprudencial para permitir la afección incluso al derecho de propiedad. Y la tercera, la reforma o la renovación de la urbanización como el elemento central de este sistema. Me gustaría que vieran este párrafo final de la sentencia que prácticamente resume todo esto que les vengo diciendo y según el cual la nueva regulación, las obligaciones de los propietarios no van a venir determinadas por la categorización del suelo, sino por el tipo de actuación de transformación urbanística que se vaya a cometer en el mismo. Este es el elemento clave. Permítanme que insista en el terreno. Y a partir de ahí, la consecuencia es que los deberes urbanísticos, que serán de cesión o de compensación, aparecen vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística. Y por tanto, ese es el concepto en el que nosotros nos vamos a mover. Responde la sentencia del Tribunal Supremo a lo que el auto de admisión le había señalado y dice, con base en cuanto ha quedado expuesto en los antecedentes, en los fundamentos de derecho, en relación con el interrogante que presentaba interés casacional objetivo, debemos responder que conforme a la ley del suelo en aquel momento del 2008, la jurisprudencia anterior ha de ser matizada en el sentido de que un nuevo planeamiento que contempla una determinada transformación urbanística de renovación, regeneración o rehabilitación puede degradar el suelo urbano consolidado a suelo urbano no consolidado, siempre que quede justificado en la memoria,
cómo acometer este proceso y cuáles son las características. Por tanto, primera doctrina, yo creo que muy interesante en relación con la casación. La segunda se refiere también, a ver, perdón, a cómo mantenernos. Y en concreto a un tema que ha sido de una recientísima actualidad, que es el tema de las viviendas para arrendamiento diferente al arrendamiento largo, al arrendamiento ligado al arrendamiento turístico de corta duración. Se refiere a ellas la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2021. Miren, el problema era muy sencillo. Aquí lo que se plantea en un momento determinado es si es el instrumento de planeamiento el instrumento legal válido para establecer limitaciones de servicios. Como era en este caso, para ello acuden a un planteamiento que probablemente todos hemos oído en los últimos tiempos, que es la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 22 de septiembre del 2020 en relación con la ciudad de París. Ciudad de París que había hecho precisamente esto que estamos planteando en este momento, que es una limitación de los servicios como consecuencia de su propia actividad. En concreto, la sentencia hace 3 bloques de consideraciones. El primero, este que ven, puramente urbanístico, la vivienda, la degradación de la vivienda, la nueva agenda urbana, la Conferencia de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible, bueno, digamos, todo el aparataje conceptual en el que nos venimos moviendo desde el punto de vista del urbanismo como una actividad poliédrica, una actividad que proyecta en el territorio políticas diferentes y que por tanto tiene algunas dificultades de armonización. Primer bloque. Segundo bloque, las restricciones de servicios. En realidad, para llegar a las restricciones de servicios hay que establecer un concepto previo, que es que aquello que ha resultado prohibido, recordamos que eran los arrendamientos de corta duración en relación con la utilización turística de determinados pisos, pueda ser considerado un servicio económico. La respuesta, como ven, es que sí. Les pongo aquí una referencia, y es que a veces ha pasado muy desapercibida la aplicación española, que es la ley de garantía de la unidad de mercado, que al final lo que viene estableciendo es que son posibles limitaciones al mercado siempre que se funden en el principio de proporcionalidad en relación con el sacrificio que impone. Aquí tienen un desarrollo centrado en el derecho comunitario y aquí tienen la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre del 2020, que como antes les decía, se refiere a París, que había tomado también la decisión de restringir las actividades de arrendamiento en la doble fórmula de hacerlo, digamos, con limitación de número y con la posibilidad de que el número no pudiera ser alterado si no es por la sustitución de algunos de los proveedores que se van realizando en el mismo. En el caso de autos, dice el Tribunal de Justicia, hay una actividad de arrendamiento de un bien inmueble ejercida a título individual por una persona física o jurídica y señala que tiene el concepto de servicio en los términos de la directiva. A partir de ahí, dice,
siendo esto así, toda la protección de la directiva Bolkestein resulta de aplicación, pero es cierto que esa misma directiva admite títulos horizontales, títulos que cortan sesgado la fundamentación genérica de la mejora. Aquí tienen la idea, autorizaciones de la directiva de servicios como mecanismos de excepción en la aplicación de la normativa. En concreto, en el caso analizado por el Tribunal de Justicia, se plantea el tema de si estas restricciones al arrendamiento afectan o no al derecho a la vivienda, afectan o no a este tipo de elementos. Y el resultado final, como ven, es que hay un momento en el que el propio tribunal dice que los objetivos en materia de vivienda no se podrían alcanzar sin el objetivo de luchar contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento a largo plazo. En consecuencia, viene a decir el Tribunal de Justicia que el régimen de autorización que supedita a una autorización previa al ejercicio de determinadas actividades de arrendamiento a cambio de una remuneración de inmuebles destinado a la vivienda es un elemento admisible desde el punto de vista del mecanismo de la directiva. Pero a continuación llega y dice, vale, esto es así, pero hay que demostrar una imperiosa conexión de la restricción con el interés general. Y también una valoración de la proporcionalidad y si la indicación de si realmente este es el instrumento, el de negar las autorizaciones o el número de autorizaciones, el instrumento esencial. La conclusión comunitaria es que son posibles estos elementos y que por tanto hay un elemento de validación. Segundo bloque. Acaba el tribunal analizando el caso español y las limitaciones de estos arrendamientos, y lo hace en términos de la jurisprudencia que acabamos de analizar. Restricciones, libertad de servicios, causas de interés general, proporcionalidad de la medida. Esto es lo que el esquema que hemos trazado es el esquema que finalmente se ve aquí. Valora la proporcionalidad y hay un momento en el que dice que una medida de restricción de las BUT es una medida posible en la que está en juego la densidad máxima de las actividades a realizar en una zona y que ese es un valor que protege, que encubre otros valores y que el propio tribunal acepta. Aquí tienen otra referencia, dice, creo que están justificadas las peculiaridades, creo que hay criterios objetivos, creo que se trata de criterios no desproporcionados y que por tanto son criterios que deben de regir. La característica final fue la admisibilidad de que la norma de planeamiento urbanístico establezca una limitación a la actividad, que es sin duda una actividad de servicio, uno de los elementos nucleares de esta regulación. Aquí tienen otro de los elementos casacionales importantes. En este caso, se trata de la vinculación entre el planeamiento y las normas sectoriales que admiten que otros órganos autonómicos o estatales, en este caso estatales, puedan intervenir en actividades que finalmente tienen conexión con el planeamiento. El auto de admisión parte de la idea de decir que si un instrumento de planeamiento urbanístico general, como es el analizado, puede
verse afectado desde el punto de vista de su eficacia como consecuencia de no haber cumplido, de no haber señalado algunas de las limitaciones o de las características sectoriales que se marcan. La doctrina de la eficacia, que es lo que aquí me importa, es esta que pueden ver, donde viene a decir que la ausencia de, en este caso era un informe, pero podría ser otra técnica, que la ausencia del informe determina la nulidad del plan, en este caso, de ordenación urbana municipal del Ayuntamiento de Tarragona. Este es un elemento muy importante. Su precedente, desde el punto de vista conceptual, está en el marco de la diferencia entre la ordenación territorial y urbanística. La territorial es la que exige una conjunción del conjunto, valga la redundancia, del conjunto de políticas para que su aposento en el territorio, que es lo que realmente hace el urbanismo, sea acorde con el conjunto de valores que la sociedad protege en ese conjunto de medidas. La idea central es que al determinarse cuál es la competencia prevalente, la jurisprudencia ha resaltado una y otra vez que la competencia autonómica en materia de urbanismo y de ordenación del territorio no puede entenderse en términos absolutos, de forma que se elimine o destruya cualquier competencia del Estado que tenga una regulación específica. En este caso era la suficiencia o insuficiencia de recursos hídricos. La doctrina interpretativa de esta sentencia es que, de acuerdo con todo lo expuesto, cabe indicar que la necesidad de acreditar la existencia de recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas en el planeamiento urbanístico es un requisito que deriva de las normas estatales de aplicación directa, no supletoria, y que, por tanto, los instrumentos de planeamiento autonómicos y, sobre todo, la ejecución de los mismos a través del planeamiento local deben de respetar. Aquí tienen un ejemplo palpable de esto que estamos viendo, que es la Ley de Costas, sentencia de 27 de mayo del 2020, y también declara la nulidad por falta de los informes necesarios en esta materia. Aquí tienen una sentencia que rompe un poco el modelo de lo que estábamos viendo, que es un modelo muy de planeamiento. Aquí se sitúa más en el terreno de la ejecución, en concreto el urbanismo concertado, sentencia 10 de diciembre del 2020, en el que lo que se plantea es si las obligaciones derivadas del planeamiento o de la ejecución de un convenio urbanístico tienen el plazo de prescripción de los derechos de la hacienda pública o si por el contrario su prescripción se sitúa en el marco de las obligaciones contractuales. Tengo que decirles que la sentencia tiene dos grandes partes, un larguísimo fundamento sobre la evolución del urbanismo concertado, de forma que solo puede ser urbanismo concertado aquel que no es contra planeamiento. Mientras que la segunda parte se refiere específicamente ya a la situación planteada. Aquí tienen todo lo que les decía sobre la naturaleza. Esto es muy importante porque aquí es donde el Tribunal Supremo acaba diciendo que esta naturaleza es obligacional y que, por tanto, la prescripción que estamos buscando no es la de un derecho de la hacienda pública, sino la de una obligación, un contrato, en este caso, sin ninguna duda. Aquí tienen las referencias. La naturaleza jurídica es contractual, es indisponible en la potestad de planeamiento y conlleva la posibilidad de la exigencia
de un incumplimiento, de una indemnización en el caso de incumplimiento. Superados estos límites, Código Civil, prescripción conforme a las reglas comunes del Código Civil. Los convenios de planeamiento participan de una naturaleza de contrato-convención al no existir solamente un conjunto de obligaciones recíprocas, sino sobre todo compromisos paralelos de la administración y la entidad que concierta tendentes a asegurar el funcionamiento material de una determinada modificación del planeamiento. El carácter jurídico público de las facultades no excluye la posibilidad de realizar algunas actividades conveniales y, por tanto, de situarse en este. Aquí tienen subrayado la doctrina final, que es que vamos a considerar, dice el Tribunal Supremo, que el plazo adecuado y aplicable es el previsto en el 1964-2 del Código Civil, 15 años en aquel momento, 5 desde la modificación de aquella ley que se hizo por la 42/2015, y por tanto que el plazo de prescripción que resulta de aplicación en los supuestos incumplimientos de los convenios es el general y no el que deriva de del daño o de la referencia puramente. En esta sentencia, digo para que vean que hay un poco de todo en materia de interés casacional, en esta sentencia lo que se plantea es la posibilidad de iniciar un expediente sancionador cuando hay uno previo, no declarado formalmente caducado, y siempre que no se haya producido la prescripción de la sanción. Sinceramente, cuesta entender por qué el Supremo llegó a entender esto. Está más próximo al procedimiento administrativo común que al urbanismo, porque este era un supuesto de urbanismo regional, de urbanismo autonómico. En este caso era de Islas Baleares. Y por tanto, la pregunta es, si no es por la conexión con el interés general, realmente, ¿cuál sería el título para que el Supremo entuviera en este tema? Pues procedimiento administrativo común y poco más. El planteamiento de la sentencia es que no es posible iniciar un nuevo procedimiento sin haber declarado previamente la caducidad del mismo, y que sin un acto formal que separe ambos procedimientos, la segunda es muy compleja. En este caso, nula, pero bueno, para entendernos. Volvamos un poco al planeamiento. Vicios en el procedimiento. Sentencia de 27 de mayo del 2020. Básicamente un instrumento de planeamiento que elude algunas de los trámites marcados por la legislación sectorial estatal, que, como he dicho, el Tribunal Supremo ha declarado de una aplicación directa. Se plantea la idea de, bueno, ¿y cuál es el alcance de la elusión de estos trámites? Y el Tribunal Supremo, en esta sentencia, determina que que no puede ser la nulabilidad y que necesariamente solo cabe hablar de nulidad de pleno derecho. Este es un elemento crucial. ¿Por qué? Porque la misma sentencia dice, aquí tienen otra idea, no solo que solo puede ser nulo de pleno derecho, sino que no admite ni la técnica de la retroacción, ni la técnica de la nulidad parcial. Por tanto, lo que es nulo lo es íntegramente, lo es a todos los efectos y sin que podamos movernos en un marco mucho más laxo que el del rigor de la nulidad de pleno derecho. De lo expuesto anteriormente, dice el Tribunal Supremo, hemos de concluir que los vicios de procedimiento esenciales en la elaboración de un plan urbanismo, pongan aquí que hemos vivido
informes de igualdad, informes de hídricos, informes de hidráulicos, informes de muchas cosas, pero dice que el mecanismo es que en todo caso comporta la nulidad de pleno derecho del plan impugnado sin posibilidad de subsanación del vicio apreciado a los efectos de mantener la vigencia del plan con una ulterior subsanación. Esto es lo que ha resultado afectado. Miren, me gustaría acabar estas referencias tan de actualidad sobre el alcance que está haciendo el Tribunal Supremo de la materia casacional con esta sentencia que me ha dejado un poco preocupado, no por la doctrina, que es una doctrina claramente incardinable en los fundamentos a los que me acabo de referir. Yo creo que no es un problema conceptual. Esta es una sentencia que declara la nulidad de un plan de reforma interior. Y lo hace porque el conjunto, y subrayo la idea, el conjunto del planeamiento no ha reservado las viviendas de protección oficial. Y a partir de ahí se produce una pregunta que les dejo en el aire. Entonces, ahora resulta que la nulidad es un instrumento de última generación. Es decir, lo que es nulo es prescindir de las viviendas de protección oficial. Pero ya ha prescindido el plan general. Vale, no digo nada. ¿Por qué? Porque lo puede hacer el plan especial o el de reforma interior en función del tipo de planeamiento del que nos refiramos. Ya, pero no lo ha hecho. Y al final, ¿cuál es el que resulta afectado por la nulidad? Bueno, pues el que resulta afectado por la nulidad es el último. Por tanto, desplazamos toda la nulidad a un instrumento, digamos, que en realidad es una nulidad por defectos de todos los demás. Hombre, claro, ¿por qué llega a esta conclusión el Supremo? El Supremo llega a esta conclusión porque dice, bueno, es que yo ya he dicho que la normativa estatal es aplicable y yo no puedo decir cuál es el instrumento de planeamiento porque eso lo tiene que decir, que debe recoger cada determinación, porque eso lo debe decir el legislador autonómico. Y el resultado final es que si el legislador autonómico no lo dice, la nulidad se convierte en una nulidad de última generación. Bueno, a mí me parece que este tema es complejo, este último que estoy señalando, y creo que en algún momento necesitaríamos un poquito más de seguridad jurídica, necesitaríamos una proyección de otro orden con mayor garantía, mayor solvencia. Bueno, aquí tienen la idea. Y por eso les subrayaba una idea, una frase final, ¿no? Que es la nulidad de resultado como elemento final de la doctrina a la que nos estamos refiriendo. Muy bien, pues espero que les haya sido de utilidad. Iremos actualizando periódicamente los contenidos en relación con el interés casacional, pero fíjense qué gran idea hemos visto, que es la de la transformación de la actividad urbanística como el elemento nuclear de todo el sistema. Esa transformación no se lleva a planeamiento específico, sino a una garantía de resultado, que es la que señalábamos en este apartado. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro momento.